Hola, buenas madrugadas. Llegó el tiempo de los misterios. 2 horas tenemos por delante para compartirlos aquí, en tu casa, en Radio Nacional. Y si ya estás con nosotros, bienvenido a algo que comenzamos, como digo, en directo cuando son las 2:07, 1:07, en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica hoy, Paco Bermúdez, que ahora controla nuestro mágico sonido, y Rubén de Felipe. Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un honor y un placer estar aquí juntos compartiendo este espacio en blanco que ahora abrimos. Gracias también a algunos amigos que han venido a vernos aquí al estudio y a esas casi 1000 personas que estuvieron con nosotros la pasada semana en Barcelona. Gracias, fue un placer compartir con todos vosotros. Abrimos redes sociales y hoy tenemos también una nueva red que se une al espacio en blanco, Instagram, Blanco Radio en Face, en Twitter y en Instagram. Echad un vistazo y ya veréis qué fotos hay ahí. WhatsApp, ya sabéis, para vuestras notas de voz que controla nuestro compañero Ramón Álvarez en Barcelona, 633-448816, nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137 y el email espacioenblanco@rtve.es. Y preparados para esta noche llegan temas inquietantes. Tras esa introducción os vamos contando. Con más realidad de lo que puedas creer. Con esta música te quiero recibir esta noche. Buenas noches, don Javier Sierra, que no cierra, Javier Arries. Sí, exacto, sí, haciendo juegos de palabras ahí. Pero te llamas, tu nombre es Javier Sierra. Javier Sierra, sí. Lo que pasa es que mi tocayo, que cuando nos vemos pues bromeamos con estas coincidencias del destino, ¿no? Pues él ya había publicado mucho antes, me parecía un poco mal, ¿no? Tirar un poco de su fama, evidentemente. Y yo, aparte, en esos momentos en los que me ponía, no sé, ese seudónimo y otros muchos más, de los cuales algunos ya ni me acuerdo, porque ya era un vaivén de seudónimos, pero me gustaba estar un poco detrás de las cortinas, ¿no? Para ver un poco mejor también. Y bueno, por eso del anonimato, me gustaba. Y te cambiaste el Sierra por el Arries. Claro, sí. Me dije, bueno, tengo que ponerme uno. En vez de tanto seudónimo y tal, deja ya uno quieto, tranquilo, porque había Reis, unas cosas muy raras. Así que me dije, venga, este ya está. Así se quedó. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Física de la Tierra y el Cosmos. Trabajas como profesor en la actualidad, has sido programador. Y desde pequeñito, bueno, te sentiste atraído por la física, pero también por los temas ocultos, ¿no? Vaya mezcla, ¿no? Sí, por todo, pero bueno, yo creo que es algo normal cuando un niño es curioso, y la mayoría de los niños lo son, y algunos hasta la saciedad, ¿no? Pues nos gusta saber cómo funciona el mundo, y cuando te metes a investigar cómo funciona el mundo, pues te encuentras con todo, te encuentras con el lado más ortodoxo, por decirlo así, con las ciencias que tratan de explicar la naturaleza en sí, pero luego también te encuentras con el misterio del hombre, del ser humano, te encuentras con las cosas que oyes de tu abuelo, de tu abuela, las tradiciones, las cosas que oyes, y los niños tienen las orejas muy grandes, es una cosa que olvidamos cuando somos mayores, ¿sí? Pero estamos siempre pendientes los niños están siempre pendientes de todo lo que dicen, y bueno, pues las cosas que se decían, costumbres, cosas que atañen al folclore del pueblo de mi padre por un lado, cosas que se contaban de la familia de mi madre por otro, pues eso también me despertó mucha curiosidad, ¿no? Porque ahí entré en la dimensión más, digamos, más extraña, ¿no? Y yo trataba de combinar ahí una cosa con otra. Interesado en la cábala, la magia, la alquimia, la brujería o el chamanismo. Esta noche hablaremos de alguno de ellos, pero es curioso que tengas ese equilibrio entre la ciencia más ortodoxa, como es la física, y de repente esa otra parte, ¿no? Qué bien. Sí, y creo además que es necesario. De hecho, no me gustan los inquisidores de la ciencia, gente que es absolutamente cerrada, que niega por sistema. No, porque eso no es ciencia. Es decir, si tú ya estás negando algo, ni das la mínima posibilidad de investigarlo o de darle la posibilidad de que sí, pues entonces eso ya no es ciencia. Y por otro lado, pues tampoco el extremismo de la creencia per se. Yo creo que unir ambas cosas es lo mejor. Hay una cosa que me enseñó la física cuántica que me parece espeluznante por un lado y maravillosa por otro. Todo es probabilidad. Tú puedes lanzar un vaso de agua, por ejemplo, contra una pared
Y la física anterior decía que era imposible que no se estrellara contra la pared y se rompiera. La física cuántica dice que hay una posibilidad remotísima, muy remota, de que lo atraviese. Tan remota que es prácticamente imposible que ocurra. Pero ojo, pero hay una probabilidad. Y eso es impresionante. Hay otras cosas, efecto túnel, cosas muy curiosas que rompen nuestra lógica. Qué bien. Escribiste un libro sobre magia en Egipto. Estuvimos juntos en Egipto viviendo aventuras, viendo un poco in situ esa serie de cosas que habías escrito en el libro, que habías narrado, y escribiste otro libro hace mucho tiempo del cual ya hablamos, Objetos Malditos. Sí, un tema que a mí me resultaba curioso, porque encontraba montones de referencias, sobre todo en la web, en Internet, pero no había ninguna monografía, ninguna obra dedicada al tema, y además todo lo que encontraba por Internet generalmente resultaba espurio o falso o mal investigado. Entonces me dije, pues vamos a meternos en este asunto, a ver qué hay detrás de ello, qué podemos sacar de ello, y fruto de todo eso es Objetos Malditos. Igual que el anterior libro que yo conozco tuyo de Egipto, obras de referencia para quien quiera saber de todo esto. ¿Qué piensan tus alumnos de ti? Pues curiosamente, ¿un tipo raro? No les digo nada, lo acaban descubriendo, porque acaban viendo alguna foto mía por ahí, o algún antiguo alumno de otro curso que lo acaba descubriendo, pues lo acaba viendo y al final pues lo acaban sabiendo. Los míos de segundo, por ejemplo, de formación profesional de grado medio, que es lo que estoy dando ahora de informática, acaban de descubrirlo hace una semana. ¿Ah, sí? Sí. Ahora me miran más raro que antes. A mí me gustaría tener un profesor como tú. De todas maneras son bastante abiertos, y eso que estamos en el terreno de la informática, ¿no? Que suelen ser de los más cerrados, porque los físicos, por ejemplo, algunos estamos muy locos, y otras áreas, la matemática, por ejemplo, también es bastante abierta, aunque pueda parecer muy cerrado. Los informáticos, como técnicos que son, además, son en su gran mayoría, por supuesto, no hay que generalizar al 100%, pero son muy, muy, muy cerrados, y sin embargo, pues estos al menos no me han tirado cosas a la cabeza, ni les ha parecido extraño. Seguro que alguno va a escuchar el programa. Atentos, ya veréis las cosas que cuenta vuestro profesor, y al resto de nuestros oyentes, atentos, ya veréis. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vamos de viaje a descubrir maldiciones y objetos malditos. Esta semana vamos a hablaros de maldiciones, de objetos malditos. Existe un lugar, un museo, donde se atesoran algunos de ellos. Esta es parte de su información. Este museo es único en su tipo y probablemente uno de los más antiguos. Ubicado en la localidad de Monroe, en Connecticut, es sin duda uno de los lugares imperdibles para aquellos amantes del ocultismo. Fue fundado nada más y nada menos que por los investigadores paranormales, el demonólogo Ed Warren y su esposa, la medium Lorraine, en el año de 1952. Con la intención de dar a conocer los oscuros secretos que esconden cientos de objetos poseídos, el matrimonio se encargó de investigar y resguardarlos en el sótano de su casa, lo que ahora se conoce como el Museo del Ocultismo de los Warren. Es el Museo del Ocultismo de los Warren, el famoso matrimonio de investigadores paranormales, el demonólogo Ed Warren y su esposa, la medium Lorraine. Comencemos a conocer algo más de ellos y de las maldiciones. Pues si te parece, Javier, vamos primero con las maldiciones. Tratar de definirlas un poco y historia. ¿Desde cuándo? Bueno, ¿qué es una maldición? Bueno, pues a mí a menudo me gusta tirar del lenguaje. El lenguaje habla mucho de lo que sentimos, de lo que pensamos y de nuestros miedos y de nuestras esperanzas internas. Y maldición es una palabra que viene del latín, maledicere, decir mal de alguien. Pero en ese sentido mágico que antes, que vamos perdiendo, pero que antes era muy vivo en las culturas que nos han precedido, decir algo malo de alguien conllevaba algo más que ofenderle o hablar mal de él. Conllevaba también que tú estabas atrayendo algún tipo de influencia para que ese daño realmente se hiciera físico. Hablar mal de alguien, maledicere, es invocar alguna fuerza nefasta o divina en algunos casos para obtener justicia, en el caso de que sea una maldición divina, por supuesto, o obtener algún tipo de daño o crear algún tipo de daño a la persona a la que se quiere maldecir.
Utilizando el verbo como poder creador para... Claro, la palabra es, digamos que el medio, ¿no? Transmisor en el que eso se cuaja, ¿no? Se materializa de alguna manera. De hecho, no hay, yo creo que expresión tan intensa como yo te maldigo, ¿no? Las maldiciones, por ejemplo, que puedan soltar algunos sacerdotes en algunas religiones son tremendas. La maldición, una de las más temidas desde tiempos bíblicos, es la maldición del propio padre a un hijo. Esa se supone que es terrible y que solamente el padre puede levantarla. Cuando un padre está tan enfadado con su hijo, como cuando prácticamente lo ve como un criminal que ha roto todos los tabúes impensables y maldice a su hijo, ese hijo prácticamente está recibiendo sobre sí el peso del castigo divino, de la fuerza divina, y eso se hace mediante la palabra. Luego, en el caso de los hechiceros, por ejemplo, que también evidentemente lo usan para maldecir, aparte de la palabra, que es muy importante, porque hay toda una serie de execraciones y de recitaciones, pues va acompañado de una serie de rituales que también lo hacen, por ejemplo, los sacerdotes. En el caso, por ejemplo, de un anatema, o en el caso ¿Qué es un anatema, perdona? Pues un anatema es un ritual que se lleva a cabo, que se realiza contra alguien por parte de la Iglesia Católica. Cuando se anatemiza algo, se le está condenando de alguna manera. Entonces es un ritual, además, que conlleva pues toda una ceremonia en la que hay libro, hay vela, hay campanilla, etcétera, y toda una serie de palabras, de letanías que tienen que decirse para que eso cumpla efecto. Creo que la otra vez no lo contaste. ¿Desde cuándo se sabe que hay maldiciones? ¿O hay constancia de maldiciones? ¿Son modernas, Edad Media, o hay que irse mucho más atrás? Primero no hay que irse muy lejos, es decir, en todas las partes en el planeta, en todas las culturas las vamos a encontrar. Ahora mismo, en cualquier sitio, en el lugar más alejado, vamos a encontrar algún tipo de ritual o de ceremonial que conlleva, aparte de otros muchos, claro, pues el hacer daño a alguien mediante la maldición. Pero además, si nos retrotraemos en el tiempo, también encontramos pues ese tipo de testimonios, y podemos retrotraernos a culturas, sobre todo en las que tenemos pues documentos escritos que nos prueban que esos eran rituales de execración y de maldición. Hasta Egipto nos podemos remontar, pero existen también en Asiria. Más adelante, entre los romanos y los griegos, también conocemos montones de ejemplos de maldiciones. Tenemos unas tablillas de plomo que se llaman las de Ficcio, donde romanos y griegos pues dejaban sus maldiciones a competidores, tanto en el amor, en los negocios, cuando iban a juicio, por ejemplo. Pues todo ese tipo de cosas las tenemos reflejadas en esas tablillas que se enterraban en las tumbas para que tuvieran más efecto, invocando el poder de los difuntos y de los dioses del submundo, los dioses tónicos. Y en el caso de Egipto, pues tenemos desde el Imperio Antiguo, ya tenemos pruebas de que se realizaban maldiciones por parte de los sacerdotes para acabar con los enemigos del Estado, que era un poco la representación del orden. Ya. ¿Y las maldiciones se soltaban, o también las puedes contagiar o introducir en algún objeto, en algún...? En el caso de las maldiciones sacerdotales, generalmente generalmente se hacen por justicia divina y no está presente la persona contra la que van dirigidas, porque si no, la propia autoridad civil se encargaría de eso. Es decir, ¿cuándo un sacerdote va a maldecir? Pues, por ejemplo, cuando se ha roto algún tipo de tabú religioso, cuando se ha hecho un robo a la comunidad o un asesinato y no se le puede coger. La justicia civil no puede agarrarlo, de la cultura que sea. Entonces el sacerdote, desde su templo o desde su círculo, lanza la maldición. ¿Para qué? Para que las fuerzas divinas persigan y hagan justicia allí donde los hombres no son capaces. El hechicero, sin embargo, lo tiene más fácil. El hechicero generalmente tiene una víctima más cercana y sabe dónde está y sabe dónde vive. Entonces, muchas veces lo que hace es, si no consigue llegar hasta él, actúa de manera simbólica. Actúa sobre una imagen que le representa, sobre una foto, si puede ponerlo en tiempos modernos, sobre un dibujo, una representación, y si puede, lo que puede hacer es contagiar un objeto, impregnarlo de esa fuerza maligna para dejarlo cerca de la persona a la que quiere maldecir o a la que quiere pues enviar algún tipo de hechicería. Generalmente se entierra bajo el portal de la casa, a la entrada, o se le hace llegar de alguna manera. El caso es que esté cerca y digamos que la atmósfera espiritual de la persona que va a ser maldecida pues absorba, ¿no?, toda esa ponzoña psíquica, podríamos denominarla. De ahí surgen las famosas muñecas, se llaman de vudú, que no tienen nada que ver con el vudú, ¿no?
donde utilizando elementos, pelos, uñas, pedazos, fragmentos de la persona, le lanzas ahí esa imprecación y le dices, ahí te va. Sí, efectivamente. Las muñecas vudú, bueno, pues las películas, ¿no?, del vudú las han popularizado mucho y todos pensamos de buenas a primeras que, bueno, que han nacido allí, ¿no?, como resultado de determinadas creencias afrocaribeñas y muchas veces pues las asociamos, ¿no?, a la religión vudú. Sin embargo, son universales también, son mucho más antiguas. Las encontramos en rituales en Japón, rituales terribles que tenemos descritos desde la época feudal e incluso antes todavía, en las que mujeres, por ejemplo, despechadas, hacían figuras del novio que las había dejado, las había engañado con otras, y durante la noche, con la cara llena de polvo de arroz, absolutamente blanco, con esa melena negra suelta típica de las japonesas, con un kimono blanco, iban a la hora del buey, a la hora de los brujos de noche, con un cuchillo, por si encontraban algún testigo, tener que cargárselo y eliminarlo para que no hablara, llegar hasta un árbol sagrado cerca del templo y a la hora del buey clavar un clavo noche tras noche en esa figura. Y eso es un ritual, por ejemplo, que se hace en Japón. Mismo ritual que vamos a encontrar pues en África, que está documentado desde que los europeos llegaron a África, pero que evidentemente es mucho más antiguo. Y en Egipto también, donde encontramos y en los museos podemos ver pues figuras, no de cera, pero de cerámica o de arcilla, por ejemplo, de todo otro tipo de materiales en los que, bueno, pues prácticamente sobre el abdomen de la figura en color rojo se pintaba el nombre de la persona a la que se quería maldecir, a veces tribus enteras, o un gobernador de una ciudad que era del enemigo, nubio, libio, o de los rojos, que es como llamaban a la gente del Sinaí, etcétera, y bueno, pues luego las destrozaban, las alanceaban, escupían sobre ellas, las lanzaban al fuego. ¿Las hacían de cera? Pues probablemente sí, porque al lado de estas figuras que tenemos, que han sobrevivido fragmentadas, algunas de ellas precisamente por ese maltrato que les daban, se han encontrado trozos de cera. En algunas fortalezas, por ejemplo en Milguisa, en Nubia, se han encontrado al lado de cuencos que se utilizaban también para maldecir, donde se escribían los nombres de los enemigos y se lanzaban contra el fuego, se les escupía y se les daba un trato pues absolutamente espantoso, como si estuvieran delante del enemigo real. Se han encontrado también trozos de cera fundida, que evidentemente, seguramente, pues eran restos también de muñecos de cera que los sacerdotes utilizaban, pues como utilizaría un brujo moderno, lo que ellos llamarían una dáguida, un bult, un muñeco, y precisamente con un testigo. El testigo es justamente lo que es esa parte de la persona en sí, ¿no? Es el cabello, un trozo de tela que haya estado en uno de sus vestidos que lleve a menudo, alguna secreción como la saliva, etcétera. Eso es el testigo y hace que el rapport, la relación entre la figura que tiene el brujo y la persona a la cual quiere hechizar sea más intensa, más fuerte. Hablábamos en esa introducción de el matrimonio Warren. Sigue habiendo todavía maldiciones ahora, ¿no? Se siguen utilizando, supongo, ¿no? Sí. Además, podemos encontrarlo en los periódicos. Es decir, desde un punto de vista, si la maldición es anular la voluntad de alguien o hacerle daño, por ejemplo, un amarre, para mí es una maldición. Y luego, incluso, podemos ver en los periódicos pues anuncios, ¿no?, en los que determinados brujos pues ofrecen sus servicios para acabar con ese competidor molesto o ese enemigo molesto en los negocios, etcétera, y lo podemos ver ahora, se sigue utilizando, por supuesto que sí. Déjame que escuchemos un fragmento que tenemos ahí de los Warren. Hicimos que la iglesia enviara un cura para bendecir la casa y a los que en ella vivían. Fuera lo que estuviera oprimiendo ese piso ya no está allí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué son ustedes? Es decir, ¿cómo les llaman? Nos han llamado demonólogos, cazadores de fantasmas, investigadores de lo paranormal. Raros. Pirados. Gente rara, los Warren. Era una película, hemos hablado un poco en la introducción, y tienen un museo. Sí, tienen un museo en su casa. Bueno, lo tiene Lorraine Warren, porque Ed murió hace unos años y ella está sola, lo lleva con otro familiar. Y bueno, pues está en la casa en la que ellos vivían y allí han ido coleccionando una serie de objetos. Son conocidos los Warren precisamente por eso, ¿no? Para andar por toda Norteamérica, por todo Estados Unidos, pues solventando a todo tipo de fenómenos, casas encantadas, etcétera. Y de cada uno de esos sitios han ido recogiendo objetos que eran peligrosos y los han ido guardando en ese museo. Está en el sótano de la casa allí en Monroe, en Connecticut, que se puede visitar. Lo denominan Museo del Ocultismo Warren
habitación y allí pues hay una serie de objetos, pues cada cual más espeluznante. Muñecas y objetos extraños, ¿no? Claro, muñecas, y ahí está la protagonista, evidentemente, que es Annabelle, pero hay otros muñecos más al lado de ella. Está, por ejemplo, un muñeco que llaman el muñeco Shadow. Es un muñeco que supuestamente los niños que lo han tenido cerca han experimentado pues pesadillas, le provoca pesadillas, incluso se dice que puede llegar a pararte el corazón. O sea, también un objeto curioso. Que, por cierto, en muchas páginas web lo he visto confundido con el muñeco Robert, no tiene absolutamente nada que ver. Vale. Luego al final vamos a hablar de un pueblo maldito y de un obispo que lanzó una maldición tremenda. De no te menes. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Estás en el Espacio en Blanco esta noche hablando de maldiciones, tratando de entender qué son y sobre todo al final de cómo poder protegernos de ellas. Hay más cosas que queremos contaros. Venga la vida. Un Instagram radiofónico. Venga la vida, con Lara López. Llenemos una maleta infinita, ligera de transportar. Venga la vida, los domingos a las 7 de la mañana. Esta historia empezó en el año 2001 en una venta de garaje, donde un sujeto llamado Kevin Manis adquirió un objeto con la finalidad de obsequiarlo a su madre por su cumpleaños. La joven que se lo vendió le comentó que aquel objeto perteneció a su abuela, que recientemente había muerto a los 103 años. Él no tuvo mayor reparo en comprar el objeto por lo atractivo que resultaba. Pero antes de irse, la joven le hizo una advertencia. La caja no debe abrirse por ningún motivo, y esto era algo que su abuela en vida se lo decía todo el tiempo. Esto, lejos de intimidarlo, acrecentó su curiosidad hasta el punto que no pudo más y lo abrió. En su interior habían 2 monedas estadounidenses y 2 mechones de pelo rubio y negro. Además, una figura de granito con la inscripción hebrea Shalom, que significa paz. Se trata de la caja D-Book, una extraña caja llena de sorpresas. Estos son algunos datos sobre ella. La caja D-Book es el nombre... Ver las posibles maldiciones. Llevar algo rojo es algo muy corriente, muy común. De hecho, se sigue haciendo aquí, por ejemplo. Si nos fijamos en muchos niños pequeños, veremos que llevan un cordelito rojo, y es algo que se suele utilizar pues en muchos lugares precisamente para evitar que en mal de ojo pues se cebe en la criatura. Y se han utilizado cintas rojas, por ejemplo, también para el propio ganado, para evitar precisamente que se le ahoje. Sí, es una cosa muy recurrente. Vale, vamos con esa cajita famosa. De entre las muchas, te lo pregunté, ¿cuál sería tu objeto maldito favorito? Me dijiste que era este. Sí, uno de ellos, por mi gusto por la cábala y por esa curiosa mentalidad mística, ¿no?, que tienen algunos judíos, y los askenazíes, los judíos alemanes, los judíos polacos desarrollaron a partir del siglo XVI, etcétera, una curiosa metafísica que dio pues mucho que alimentar a la cábala, y dentro de ese folclore que nació allí tan rico y tan curioso, pues está el de los D-Book, ¿no?, que yo creo que es algo apasionante. ¿Qué son genios o qué son esos? Son espíritus. Los puede haber de 2 tipos, en realidad. El D-Book procede de una raíz hebrea que significa algo que se queda pegado, algo que se liga, algo que se te queda adherido de alguna manera, ¿no? Y es el espíritu de una persona que ha sido tan mal en vida que ni siquiera en la Gehenna, que es la versión del infierno, podríamos decir, con determinadas diferencias del pueblo hebreo, de los judíos, pues ni siquiera le dejan entrar ahí, ¿no? Fíjate si serían malos. Y ese es uno de los más terribles. Luego están otros que en vida tenían alguna obsesión con algo, querían hacer algo, pero murieron o de manera accidental o por alguna enfermedad. El caso es que no consiguieron hacer lo que querían en vida. Entonces esa obsesión les sigue a vagar por ahí buscando a alguien que se les parezca, que tenga ese mismo temperamento, que pueda tener las mismas inclinaciones para conseguir eso. Entonces, generalmente lo que se trata de hacer para poder liberarse de un D-Book es recurrir a un exorcismo, que es bueno tanto para la persona que va a deshacerse de ese D-Book como para el propio D-Book, que tiene que seguir su camino y que está aferrado ahí a una persona a la que no debe. ¿Siguen creyendo todavía en ello los judíos de ahora?
Sí, claro, los más ortodoxos, evidentemente, sí, y los que proceden, sobre todo, como digo, de esas comunidades, ¿no?, del este de Europa, polacos y alemanes, los askenasíes, sobre todo son los que más creen. Ahí nació justamente la creencia en el Dibuk. Creen también, en algunos casos, hay una especie de creencia en la reencarnación dentro de la Cábala, es decir, que el alma o parte de, porque hay varios principios espirituales dentro de la visión cabalística, ¿no?, de los judíos, parte del alma pues puede encarnar en otras personas, incluso a veces fragmentos, es decir, en algunos textos cabalísticos, curiosamente, puedes leer cómo parte del alma de un gran profeta, de Ezequiel o de Isaías, ha sido incorporada al alma de un gran cabalista, con lo cual le está iluminando de alguna manera y continuando en su camino espiritual, ayudándole de alguna manera. El Dibuk es al revés, es al contrario, es alguien que te lastra, porque él lo que quiere es poseerte realmente para poder dirigirte y hacer conseguir lo que no consiguió en vida. Una idea obsesiva generalmente no es buena, evidentemente, la idea que les lleva. Esto suele estar vinculada a algún tipo de cosa instintiva, muy pasional, ¿no? Y bajamente pasional, alguna pasión baja. Entonces, generalmente en estas comunidades, cuando se veía a alguien que tenía síntomas de histeria o síntomas de locura, o que no parecía él, que entraba en estados en los que no parecía la misma persona que hace un rato, que entraba en estados de nervios, etcétera, pues generalmente se atribuía que había un Dibuk rondándole, que estaba adherido, pegado a él. Hay una ilustración de un pintor judío muy curiosa, se llama Dibuk, y es un hombre andando en una especie de desierto, y encima de él hay una especie de esqueleto con un sudario que está aferrado a él de una manera realmente terrible, ¿no?, como si estuviera llevándole en hombros, y ese hombre pues no puede hacer otra cosa y está caminando de manera ciega, guiado, ¿no?, por ese ser. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Javier Arríez, hablando de objetos malditos y de maldiciones. ¿Y la caja Dibuk qué sería? Hemos dado algunos datos, una especie de cajón para meter bebidas o... Sí. Es una caja de vinos, supuestamente. Como decíais antes, todo empieza pues en el año 2003. En el año 2003 un sorprendente anuncio aparece en eBay firmado por Kevin Manis de Portland. Este hombre es un escritor y tiene una tienda de antigüedades. Entonces, pues por Portland, por su ciudad, pues iba buscando sitios en los que comprar objetos, antigüedades, etcétera. Se encuentra con esta caja Dibuk en una de estas ventas que suelen hacer los estadounidenses, que habremos visto en muchas películas, donde pues ventas de garaje, dicen, que se ponen en la puerta de casa. Efectivamente, o en la propia casa, y ponen a la venta objetos. Bueno, pues este hombre se encuentra con ese objeto de esta mujer, una anciana que supera los 100 años cuando muere, que los está vendiendo, los objetos de ella los está vendiendo la nieta, y entre la historia de la mujer ya es fascinante, o sea, toda la historia que aparece en eBay, en la que este hombre relata sus aventuras con la caja, es absolutamente fascinante, sea real o no, es absolutamente fascinante. El caso es que esta mujer era una mujer polaca que en plena Segunda Guerra Civil, pues tanto ella como su marido, sus hijos y sus padres acaban en un campo de concentración. Todos ellos mueren menos ella, que consigue sobrevivir y escapar del campo con otros compañeros de judíos, ¿no?, que están allí en el campo de concentración. Ella llega huyendo, llega hasta España, y está en España hasta 1945. Es allí donde habrían adquirido esta curiosa caja. ¿En España? En España. Así, la caja Dibuk tendría origen en España, curiosamente. Es algo que no se suele decir, pero así es. Y ella la habría comprado aquí. Y es una caja, si la vemos, lo que era el anuncio de eBay venía acompañado de una serie de ilustraciones, de fotos. Vemos una caja de vinos que parece un armarito que está muy bien decorado, se abre con 2 puertas, tiene una especie de cajón debajo, es decir, no es una caja de madera corriente para llevar vino sencillamente, es una caja bien fabricada, bien trabajada. Y dentro pues aparece una serie de objetos muy curiosos, un capullo de rosa seco, esas 2 monedas de centavos estadounidenses, un mechón rubio y otro castaño atados con una pequeña cuerda, algo realmente curioso también, un extraño candelabro en hierro fundido negro en forma de pulpo, que yo cuando lo vi me recordó mucho, digo, esto parece un ritual de Cthulhu, de Lovecraft, curiosamente. Una vela, un trozo de mármol en el que está escrita la palabra Shalom, que significa paz, y otra cosa que hay en uno de los laterales de la caja es el Shema. Shema son 3 letras
que es la palabra Shema, escucha. Es el comienzo de la principal oración de los israelitas, el Shema Israel, escucha Israel. El Dios es uno, el Dios es tu Dios, ¿no? Ahí expresan la unicidad de Dios y es el canto monoteísta del pueblo judío, ¿no? A la propia divinidad. ¿Qué hace eso ahí? Porque generalmente tú tienes que rezar, es una oración que se reza todos los días, pero se reza también cuando estás en las últimas y estás pues agobiado por algo que puede ser mortal, es decir, tu vida está en peligro y está puesta justamente ese inicio de la oración en la caja. Y bueno, a partir de ahí, pues este hombre cuenta cómo la compra, la nieta de esta mujer le cuenta esta aventura de su abuela que lleva la caja Dibuk, le pregunta, ¿pero qué es una caja Dibuk? Y ella le dice que ya se lo preguntó a su abuela también, y que cuando le preguntaba a su abuela, en una ocasión, escupió 3 veces sobre sus dedos y dijo, ahí hay un Dibuk, nunca abras la caja. Y entiérrame con ella, incluso llegó a decir. Lo que pasa es que, según la cuenta Kevin Manis en este anuncio de eBay, pues como iba contra las costumbres de los enterramientos judíos, pues no se pudo hacer. El caso es que este hombre, que además se lo quiso devolver porque decía, pero si es un objeto tan preciado para tu abuela, te lo devuelvo. Y esta mujer se puso nerviosa y le dijo, no, un trato es un trato. Acabó prácticamente llorando diciendo, por favor déjame sola y vete con tu caja Dibuk. No quería saber nada de la caja Dibuk. Ahí se la lleva él a su tienda y empiezan a pasar una serie de cosas. Si quieren nos metemos en las cosas que le ocurren porque realmente son curiosas. Brevemente, si quieres, bebe un poquito de agua. Espera que ponemos un poquito de música. No sé si has escuchado hoy unas cosas raras que pasaban mientras estabas hablando. Sí. La caja la tenía él, pensaba pues retocarla un poco más y regalársela a su madre, porque era una caja bonita, regalársela como regalo de cumpleaños. El cumpleaños de su madre pues iba a ser recientemente, o sea, iba a ser pronto. El caso es que cuando llega el cumpleaños de su madre le dice, oye, no puedo, tengo que salir, nos vemos otro día. 3 días después viene la madre y le da la caja. A él le llaman por teléfono, atiende su llamada, sale del cuarto donde estaba su madre y de repente uno de sus empleados de la tienda le dice que vuelva enseguida, viene asustado y le dice que a su madre le pasa algo. Se encuentran a la madre absolutamente paralizada, no puede decir nada, está con la expresión, pues eso, una absoluta parálisis, y le caen unos lagrimones de los ojos. Se la llevan al hospital y allí le detectan pues una parálisis parcial con pérdida del habla. Él con el tiempo va a visitarla y crea una especie de tablero Ouija para poder comunicarse. Él le pregunta y la mujer pues con movimientos va creando palabras y le pregunta qué pasó ese día y ella le contesta no gift, no regalo. Él dice, estás enfadado conmigo porque no te di el regalo de tu cumpleaños el día de tu cumpleaños, pero este es tu regalo. Y él dijo hate gift, ella dijo hate gift, odio regalo. Así que evidentemente no quería saber nada de la caja. Se lo regaló a su hermana. Su hermana se la devuelve a los pocos días diciendo, es que el mecanismo no cierra bien, una excusa. Se la regala a su hermano. Después de 3 días su hermano se la devuelve diciendo que él dice que huele a jazmines, pero que su esposa está empeñada en que huele a orines de gato, un hedor insoportable que sale de la caja. Él también lo había detectado porque en una ocasión, nada más dejar la caja allí, una de sus empleadas le llama gritando, absolutamente atemorizada y aterrorizada, que alguien había entrado en el sitio donde estaba la caja, en la tienda, y él va hasta allí, se la encuentra en una esquina absolutamente aterrorizada, baja hasta el sótano, dice que todas las bombillas y los fluorescentes habían estallado y que había un olor también a orines de gato allí donde la caja. De momento él no relaciona esto. El caso es que después de que su hermano se la devuelve, se la regala a su novia, que encuentra un par de compradores, una pareja de edad media, que pues se la compran, pero a los días se la encuentra en la puerta con una nota de esta gente que la había comprado diciendo que no quiere la caja porque dentro de ella hay una maligna oscuridad, literalmente. Él se la queda en casa porque ya no la quiere nadie y empieza a tener unas pesadillas recurrentes, pero espantosas. Se ve hablando con alguien, un sueño normal en el que va andando o hablando con un conocido de los que familiares o amigos, y de repente, cuando se da la vuelta, la persona a la que está mirando a los ojos, aunque la cara sea la de esa persona, ya no es ella, y acaba convirtiéndose en una anciana de aspecto horroroso que le da unas palizas tremendas. Y él se levanta, además, dice, con lusaciones y con moratones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y realmente pues está un poco asustado. Acaban llegando un día que le van a visitar, vienen su hermano y la esposa del hermano, y se quedan allí esa noche porque venían de lejos para hacer una visita. Bueno, pues ya se quedan allí a dormir. La hermana al día siguiente les cuenta que ha tenido una pesadilla en la que una anciana le daba una paliza.
Y acaban diciendo su hermano y su mujer que cuando estuvo en la casa ellos también tenían la misma pesadilla que había tenido él. A partir de ahí es cuando él empieza a decir, esta caja no tiene nada bueno, no trae nada bueno. ¿Y cómo termina la historia? ¿Qué hacen con ella antes de pasar a otros lugares? Pues este hombre dice que como sabe que hay gente interesada, le pasan más cosas, pero bueno, es largo y tendido. Que como sabe que hay gente interesada en este tipo de objetos, que lo pone a la venta para que si alguien quiere tenerlo, y sobre todo porque se quiere deshacer de ella, pero que no quiere destruirla, no vaya a ser que se libere ese D-Book que aquella mujer le había contado en su momento, no vaya a estar libre por ahí al destruir la caja, y que si alguien sabe qué hacer con ella, pues por favor, ahí está, en eBay para que la compren. Y la compraron. La compró en el 2003, ese mismo año, la compra Josif Nitschke, que es un personaje extraño, curioso, el nombre me parece hebreo. Y bueno, pues este hombre es un estudiante, un chico joven, que convive con 6 personas en una residencia, supuestamente de estudiantes, porque él pone un blog también donde va poniendo estas cosas. Él dice que es escéptico, pero que por si acaso pues hacen un experimento. Tanto él como los compañeros se quedan con la caja una noche en su dormitorio. Entonces, al día siguiente, unos que si escozores de ojos, los otros tienen pesadillas, a los otros les duele algo, es decir, pasan cosas muy curiosas también. Los coches se estropean, aparecen ratas muertas en el motor del coche de uno de ellos, enfermedades, accidentes, los aparatos eléctricos se rompen, y algo realmente curioso que es que un viernes, recuerdo que era un viernes, en la puerta de la casa estaba pues lleno de moscas, concentrado una serie de insectos ahí absolutamente pegados a la puerta de manera curiosa, y bueno, pues incluso llega a decir, cuando ya él está solo, porque se va a vivir a otra parte, que incluso pues tiene problemas médicos y alopecia. Curiosamente se le cae el pelo, y es un joven estudiante de apenas 20 y pico años, ¿no? Entonces él se queda un poquito escamado ya con el tema y dice, esta caja la vendo también. Y la compran, la vuelven a comprar. ¿Ah, sí? Y la compran en este caso Jason Huston en el 2004, el año siguiente. Fíjate que no dura mucho en manos de ninguno, que es el autor, además, de un libro que se llama The D-Book Box, la caja D-Book, donde cuenta él sus propias experiencias, cómo la compró, cómo la adquirió, en la historia anterior, y que también pues tiene problemas médicos, tose, y en algunas de estas ocasiones pues tose con sangre también, así que pues también acaba deshaciéndose de ella. Cuando escribí el libro, cuando escribí Objetos Malditos, supuestamente este hombre, Jason Huston, había puesto la caja a buen recaudo, había llamado a un rabino para que exorcizara la caja y la había escondido por ahí para que nadie pudiera encontrarla. Eso cuando escribí el libro, pero es que ahora resulta que tiene un nuevo poseedor. Ya ¿Sí? fue investigando el tema, y lo tiene alguien pues bastante conocido en Estados Unidos. El propietario actual es ni más ni menos que Zach Bagans, que es el presentador de Ghost Adventures, que es un show televisivo muy conocido en Estados Unidos, y allí la tiene este hombre en su propio museo, el Zach Bagans Haunted Museum, donde puedes ver la caja D-Book, ahí la puedes ver, y si quieres puedes verla en solitario y abrirla y ver su contenido. Lo que pasa es que te hacen firmar un papel en el que dices que eres mayor de edad y que tú te haces responsable de lo que pueda ocurrir. Así que ahí está la caja. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Hay más lugares, más objetos, más sitios que queremos presentaros esta noche. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. ¿Os acordáis de esta película? ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre hacia la luz, cielo! Ahora aclaren sus mentes. Él sabe lo que les asusta. Abran la puerta. Era un fragmento de la película Poltergeist, la primera, y nos hablaba de una casa construida sobre un antiguo cementerio. Parecía un caso de ficción, pero no. Existen en realidad. Conozcamos una de ellas. Se la conoce como Wally House, una casa muy tenebrosa de Estados Unidos que actualmente es un museo. La Wally House se encuentra en la ciudad vieja de San Diego, en Estados Unidos. Varios aspectos llaman su atención, pero lo que más sobresale es que fue construida sobre un antiguo cementerio, como el caso de la película Poltergeist. Y quizás por esa razón
es uno de los sitios más embrujados de Norteamérica. La construcción de la casa comenzó en 1850 y en ella vivía Thomas Whalley con su familia. Sin embargo, la desgracia no iba a tardar en llegar para la familia Whalley. Conozcamos algo más de esta extraña casa. ¿Existen las casas malditas? Pues a lo que parece o por lo que dicen algunos, sí, y prácticamente pues, lo mismo que antes. Son creencias universales, las vamos a encontrar en todas partes. Para los que creen en ello. Desde luego algunas de las casas tienen algunas historias detrás que realmente pues son bastante truculentas. En el caso de Whalley House, lo de que esté construida encima de un cementerio es algo que ya he visto también por ahí, pero sin embargo sí hay un dato que sí he encontrado en hemerotecas de la época, en periódicos de la época, que nos habla, luego si quieres lo hablamos de ello, luego cuando hablemos un poquito de Whalley House, también de una historia truculenta, ahí al lado de, justamente en el solar donde se edificó la casa, efectivamente. ¿Pero estaba encima de un cementerio o no, como la película, que es el ejemplo que poníamos? No lo sé, eso no lo he visto en los periódicos. Vale. Lo que sí te contaré después es que... Ya puedes contarlo, tenemos 5 minutitos antes de pasar a un jarrón maldito que hay por ahí. Pues ahí se ejecutó a alguien. Se ejecutó a alguien. Se ejecutó a un hombre, un canadiense, llamado James Robinson, que era apodado Yankee Jim. Era un hombre corpulento, muy grande, muy alto, pues prácticamente rozaría los 2 metros. Y este hombre pues prácticamente era un salteador de caminos. Llevaba una mala vida bastante mala. De hecho, se dedicaba, por ejemplo, a asesinar a los mineros para robarles el dinero y cosas por el estilo. El caso es que en 1853 hubo un robo de una goleta en el puerto, la goleta Platus, y tanto él como otros 2 hombres más fueron acusados de robar la goleta. Sencillamente a él le vieron nadando cerca de la goleta, pero con la mala trayectoria que había llevado, pues supusieron que estaba también involucrado en el tema. El caso es que los otros 2, pues sencillamente les metieron 1 año de cárcel, pero a Yankee Jim, que yo creo que ya le tenían bastantes ganas, le condenaron a muerte. ¿Y dónde le condenaron? Pues justo en el solar donde se edificó Whalley House. Pero es que no solamente murió. Según cuenta la leyenda, este hombre era tan grande que el patíbulo, cuando lo construyeron mal, y este hombre estuvo agonizando, arañando prácticamente los pies con el suelo, porque era tan alto que no conseguían prácticamente que muriera al instante. O sea, que tuvo una muerte agónica. Cuenta la leyenda también que maldijo a todos, que él era inocente y que había maldecido a todos, al lugar, a todos los que habían asistido, etcétera. ¿Y quién estaba entre los que habían asistido? Pues Thomas Whalley. Thomas Whalley, que además compró por poco dinero justamente ese terreno en el que nadie quería evidentemente hacer una casa, y a él no se le ocurre otra cosa que construir la casa en la que viviría después con su familia, y que sufrieron pues varios accidentes. La familia se puso enferma, las cosas se estropeaban en la casa. Pues mira, antes de... Él empezó a construirla, mandó a construirla, ya se había casado con Anne Eloise, su esposa. Antes de llegar a la casa ya tuvieron 6 hijos. Nació el primero, Francis, luego Thomas Whalley Jr., y en 1857 se mudan a la casa, ya está preparada. Nada más, en el siguiente año, en 1858, muere el segundo de los chicos, Thomas Whalley Jr., muere de escarlatina con 17 meses. Ese mismo año hay un incendio en uno de los almacenes de Thomas Whalley y bueno, pues sufre una severa repercusión económica, ¿no? Se ve muy afectado por ello. Nace también Ana Amelia, que es otra de sus hijas, pero bueno, la pérdida es tan grande, tan dolorosa, que acaban mudándose a San Francisco. Nacen otros 3 de sus hijos más. El caso es que en 1868, ya ha pasado pues 10 años desde la muerte del niño, pues planean volver, ¿no? Ese mismo año contratan la casa, la alquilan a una compañía de teatro, es de 2 pisos, el piso de arriba se la contratan a una compañía de teatro en octubre, que da sus representaciones allí en ese segundo piso, porque es amplio, y bueno, pues digamos que el director de la compañía, Thomas Tanner, muere 17 días después de haber hecho ese alquiler. Ellos en diciembre, esto ocurre en octubre, y bueno, la compañía además se disolvió de extraña manera, pues al final acabaron de mala manera. En diciembre se mudan,
Como te digo, esto ocurre en octubre, en diciembre se mudan. En 1882, ya ha pasado mucho tiempo, estamos hablando de 1868 a 1882, no pasa nada luctuoso. En 1882 tienen una celebración importante. Se casan 2 de sus hijas, Ana Amelia por un lado, que se casa con su primo John T. Wally, y Violet, que se casa con George T. Bertolacci. Y bueno, Violet tiene una vida pues verdaderamente lamentable, porque George T. Bertolacci no es ni más ni menos que un aventurero que lo único que quiere de ella es sacar la sustanciosa dote que su padre ofrece. En su noche de bodas, 2 semanas después, se encuentra con que por la mañana amanece sola en la cama, su marido se ha ido con el dinero, y aquello provoca una fuerte... Tenemos que pensar en la moral puritana de esa época, una fuerte reacción social en toda la sociedad, ¿no?, de San Diego. En vez de apoyarla, lo que hacen es excluirla, ¿no? Es un escándalo. Y entonces a ella pues prácticamente la reducen al silencio y a la nada. En 1882 ocurre esto. En 1885 es tal la presión a la que Violet se ve impelida y la incomprensión de la gente, de las mujeres y de la gente de su tiempo, que bueno, pues se dispara un tiro en el pecho, se descerraja un tiro en el pecho y muere con 22 años. Como punto romántico, además, añadir que a su lado aparece una nota de su mano, de un poema, un famoso poema de Thomas Hood que se llama El puente de los suspiros. Ese mismo año, después de aquello, el prometido de Corinne, la otra de las hijas, rompe con ella porque esto a su vez provoca otro escándalo. Así que al final acaba en una especie de debacle, de espantos y de horrores en la casa, ¿no? Hasta que Francis, el hermano, el mayor de ellos, el que nació el primero, pues restaura la casa y la pone como atracción turística, y el resto de la familia pues viven allí hasta que van muriendo uno detrás de otros. Es esta atracción turística la que más adelante hace que se convierta en museo por parte de una sociedad que quiere pues reflejar un poco los usos de la época y mantener vivo un poco el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y es allí donde empiezan a aparecer precisamente entre la gente que va al museo pues todo tipo de testimonios que afirman haber visto a los Wally, incluso en algunos casos se dice que han visto a un perro, y resulta que sí, que tenían un perro. Han visto a un niño pequeño, una niña describió a un hombre mayor vestido con levita, que posiblemente algunos se identifican como Thomas Wally. Fantasmas y aparecidos, ¿no? Efectivamente, y todo tipo de fenómenos, tanto por parte de los que están en el museo como de los que lo visitan. Déjame que escuchemos una cosita. Lorraine y yo creemos que lo que su casa necesita es una limpieza. Un exorcismo. ¿Qué? ¿Un exorcismo? Creía que eso solo se hacía a las personas. No necesariamente. No. Tenemos que irnos de aquí. Me temo que no serviría de mucho. Lorraine ha visto algo que... Adelante, díselo. He visto el ente oscuro que ronda su casa y su parcela. Seguimos un poco. Nada más entrar por la puerta. Seguimos basándonos un poco. Pegado a la espalda. ¿Te imaginas ese espíritu pegado a la espalda? Es como el D-Book, además. Vete preparando fórmulas para librarnos ellos. Pon la carne de gallina. Nos preguntan, hay desde Colombia, hay augurio según la cual es absolutamente negativo llevar las cosas de los muertos, especialmente los parientes que han fallecido. Se dice que la ropa que pertenecía al ser querido está cargada de energía negativa, capaz de propagarse a otra persona. ¿Puede ser cierto? Bueno, breve, porque nos vamos. Te quedas un ratito después, ¿no? Sí, claro. Noticias. Pues sí. Es algo también muy corriente, es algo que se suele hacer en muchas culturas. Al difunto se le entierra o se le quema con sus pertenencias, y no solamente para que le acompañen a él al otro lado, al más allá, sino también para deshacerse precisamente de las pertenencias del muerto. Es algo, por ejemplo, que la etnia gitana en todo el centro de Europa lleva a rajatabla, es decir, tú no puedes llevar nada de un difunto porque no da buena suerte. Vale, y otra pregunta dice que hay una amiga que en esta Navidad pasada recibió la visita del hermano de su novio con su mujer y su hijo, le regalaron un peluche y a las 3 horas empezaron las broncas entre ellos. Tiró el peluche, la cosa se calmó, y al otro día buscaron el peluche y lo rompieron para ver si tenía algo dentro, y efectivamente tenía ahí tierra, hierbas y plumas.
30 segundos, ¿qué podía ser esto? Pues resulta curioso. Pues fíjate que yo en mis investigaciones y en mis locuras que hacía cuando era más joven, pues me encontré también con una cosa parecida en una casa y nos encontramos un muñeco. Nadie de la casa sabía que estaba allí. Buscando, encontramos en el alto de un armario una muñeca de tamaño considerable, hecha a mano, y al abrirla pues encontramos pues desde hierbas, tierra, posiblemente de cementerio. Uno de los que vivían en la casa había muerto en un accidente de tráfico hacía poco, un espectacular accidente pues que les dejó a todos evidentemente pues perplejos, ¿no? Y bueno, pues esa muñeca evidentemente había sido hecha por alguien con ese propósito, es decir, es algo que se hace a menudo. Muñecas, déjalo ahí. Lo dejo ahí. Muñecas con cosas extrañas Eso dentro. es. Hemos de hacer una pausa, no os enfadéis. En un momentito va a seguir contándonos historias apasionantes de lugares y objetos malditos. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. En la segunda parte, si tenemos tiempo, después de todas las maldiciones, nos vamos a descubrir un lugar encantado, mágico de nuestra geografía. Este es el Espacio en Blanco, volvemos después de las noticias, no os vayáis, tenemos mucho que contaros. Aquí volvemos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, con ese sonido que nos une a miles de personas en muchas partes de este planeta nuestro, llenando este Espacio en Blanco hoy con algún tema que tiene que ver con maldiciones, sobre todo tratando de saber, ya lo está preguntando mucha gente, Javier, forma de evitar estar expuesto a una maldición. Lo preparas, pero antes queremos todavía 900-137-137 en nuestro teléfono. Estamos cambiando los planes por tu culpa, porque me parece que te vas a enrollar contando algunas historias, igual cambiamos el tema que teníamos previsto y hablamos de otra cosa. Pero bueno, antes vamos a hablar de un jarrón curioso. Tras esa introducción os lo presentamos. Ahora queremos contaros una historia, quizás una leyenda que tiene que ver con un extraño jarrón, conocido como el jarrón de Bassano. De decesos desde que eran poseedores del objeto, los pocos familiares que quedaban tomaron la decisión de deshacerse de él, pues daban por hecho que estaba maldito, y lo enterraron para siempre. Pasó el tiempo y todo volvió a la normalidad, hasta que un buen día en el año 1908, un hombre encontró accidentalmente el jarrón excavando en el suelo de los alrededores del patio de su casa. Dentro del jarrón había una nota que decía así: «Ten cuidado, este jarrón trae la muerte». Conozcamos algo más de este extraño jarrón. Programón, se me han puesto los pelos de punta. Felicidades por el invitado y el pedazo programa, nos dicen uno de nuestros oyentes. Te pido, si puedes, que seas breve. Vamos a alargar un pedacito más la idea que teníamos de estar contigo. El jarrón Bassano. ¿Hemos contado bien la historia? Bueno, hay aditamentos porque curiosamente página por página por la que vas se copia prácticamente de unas a otras y cada uno añade un poquito, pero básicamente sí, siglo XV, un jarrón de plata que es regalado a una novia de un pueblo napolitano y que en su noche de bodas aparece pues pegada a él, no se sabe bien si asesinada o muerta de manera natural, pero muerta agarrada a ese jarrón. Los familiares van muriendo, los que van teniendo ese jarrón, y un sacerdote decide que debe ser enterrado y alguien lo desentierra con esa famosa nota en la que se dice eso de ten cuidado, este jarrón trae la muerte, efectivamente. ¿Y qué se sabe de la obra? Pues es uno de los objetos más resbaladizos y hudizos que he visto, porque es que no está el jarrón por ninguna parte, pero de luego la historia es fascinante. El caso es que después de que se haya encontrado, fue sometido a subasta pública y, bueno, pues se dice que esto ya en nuestros tiempos, ¿no? Lo compró un farmacéutico local que murió 3 meses después, fíjate, muy poco tiempo, pero en todos los casos. Después la familia de este farmacéutico se la vende a un cirujano que es escéptico con el jarrón y dice, bueno, el jarrón es bonito, me gusta, yo lo compro, no creo en tonterías de estas. El hombre muere 2 meses después, cuestión de meses. Tenía 32 años. Se lo venden a un arqueólogo
que es además un coleccionista, y dice, es un jarrón de plata del Renacimiento, me encanta, lo quiero para mi colección. Bueno, pues este hombre a los 3 meses muere por una infección desconocida. Y luego otro comprador más adelante también muere al mes de haberlo obtenido. La familia de este último comprador se enoja tanto, empiezan a discutir entre ellos de manera muy acalorada, de manera tal que el jarrón acaba siendo arrojado por la ventana. Casi le da un policía que pasa por allí. Lo que obtienen con esto es una multa por parte por arrojar objetos a la vía pública, pero acaba quedándose en manos de la policía porque dicen que ellos pagan la multa y lo que haga falta, pero que el jarrón no lo quieren más. Así que la policía lo que hace es intentar donarlo a los museos, pero con la fama que tiene el jarrón, ningún museo lo quiere. Esto es lo que dice la leyenda. Y acaba siendo enterrado por parte de la policía en un ataúd de plomo en un antiguo cementerio que todo el mundo desconoce, pues precisamente para que nadie pueda volver a sacarlo a la luz. Este curioso objeto, circulan por ahí unas fotos acompañando a este texto del jarrón, una foto muy mala en blanco y negro, y yo visto por ahí. Claro, y lo que he podido deducir es que se trata de un periódico serbio, está escrito en serbio, hay un par de frases reconocibles que están escritas en serbio que, si no recuerdo mal, vienen a decir algo como el jarrón maldito que nadie quiere, este jarrón mata, algo por el estilo. Y ahí estoy todavía, ya me he embarcado en otras muchas historias y tengo muchos frentes abiertos, pero sigo detrás de él. En principio no hay nada más que esto, ¿no? Esta famosa leyenda y esta foto de un periódico serbio desconocido. No lo debes sentir si te lo encuentras en un jardín. 3:13, vamos con el último aspecto que queremos tocar. También algunos pueblos pueden resultar malditos. Tras esa introducción lo ofrecemos. Todos los misterios señalan hacia una misma dirección. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Vamos con más maldiciones. La ciudad de Carlisle, en Inglaterra, de aproximadamente 100.000 habitantes, se hizo famosa por un brote de fiebre aftosa en el año 2001, sus graves inundaciones en 2005, extraños incendios en varias empresas y por otros extraños sucesos ocurridos en la villa. En 2005, el concejal Jim Tuttle, de 59 años, afirmó que la culpa de estos desastres la tenía una enorme piedra de granito ubicada en un paso subterráneo cerca del castillo de Carlisle, con una inscripción de unas 1069 palabras. La piedra tenía una maldición escrita por Gavin Dunbar, arzobispo de Glasgow, supuestamente para proteger a la ciudad de los ladrones violentos en el año 1525. El señor Tuttle dijo que el monumento debía ser destruido para evitar así la maldición. En noviembre de 2011, el señor Tuttle murió de un sospechoso paro cardíaco, quizás víctima de la supuesta maldición. Pero vayamos al origen de la maldición. Hace casi 5 siglos atrás, Carlisle era muy conocido por su paso fronterizo con Escocia. Del siglo XIII al siglo XVI tuvo el punto más activo de vandalismo, donde cuatreros, ladrones y chantajistas eran muy comunes en la zona. En 1525, el arzobispo de Glasgow, Gavin Dunbar, cansado de tanto vandalismo, emitió una maldición. La maldición consistía en un escrito de más de 1000 palabras. Según los expertos, se trataría de la maldición escrita más larga del mundo, la madre de todas las maldiciones. El texto fue leído en voz alta en los púlpitos de las iglesias de la región fronteriza y a través de él, los vándalos y ladrones eran condenados a la peor pena, el infierno. Conozcamos algo más de esta extraña maldición.
Estamos hablando del 2011, estamos hablando de Gran Bretaña, aquí al lado, y casi hoy en día, ¿no? Sí. Y un pueblo que está maldito, incluso el equipo de fútbol, que eso debe ser muy importante, sí. bajó de categoría, ¿no? Efectivamente, y no metía ni un solo gol. Pues efectivamente, y estamos además ante, para mí es un caso que me gusta mucho porque es un claro ejemplo de una maldición eclesiástica, es decir, una maldición hecha por un sacerdote, que otros sacerdotes de otras religiones también las han hecho. Es decir, no solamente los brujos maldicen, también los religiosos. Y en este caso tenemos que ponernos en situación. Detrás de esa muralla de Adriano que separa Escocia y Gran Bretaña, pues Carlisle está justamente en la parte británica. Al otro lado, que hay montones de clanes que viven prácticamente en un estado cultural más bajo que la parte inglesa, que se dedican ¿a qué? Al saqueo y al pillaje, hasta tal punto que que el obispo de Glasgow pues se ve obligado, entre comillas, a hacer esta maldición y a decir en cada uno de los pueblos eso, que están malditos y la maldición se las trae. El obispo prepara esa maldición para eso, esa mala gente que está al otro lado del muro. Los clanes River los llaman. Cuatreros, delincuentes de todo tipo, ¿no? Y la maldición es apabullante. ¿Puedes leer un poquito? A mí me ponen los pelos de punta. ¿Lo tienes ahí? Maldigo la cabeza y los cabellos de su cabeza, su cara, su cerebro, su boca, su nariz, su lengua, sus dientes, su frente, sus hombros, su pecho, su corazón, su estómago, su espalda, su vientre, sus brazos. Lo que hay dentro, fuera, para arriba y por abajo le da. No se dejan nada, pero además fíjate que no solamente se conforman, o sea, les manda también que sean tragados por la tierra, y fíjate en este párrafo también, y por último les condeno a perpetuidad al profundo abismo del infierno, a permanecer allí con Lucifer y con todos sus compañeros, y que sus cuerpos pendan en el patíbulo de la horca sobre los páramos. Primero que sean colgados, luego destrozados y arrastrados por perros, cerdos y todas las bestias salvajes abominables del mundo. Tremendo. Y sigue así durante 1000 y pico palabras, la maldición más larga del mundo. El obispo lo dijo en el púlpito, ¿no? Lo soltó por ahí. Sí, mandó a todos sus eclesiásticos que lo dijeran en todas las iglesias para que supieran todos los clanes Ribes que estaban malditos. Pero es que además, ahora mismo en Carlisle, la mayoría de la población es una pequeña ciudad industrial con mucha historia, tiene muchos museos, la gente pues también es un centro turístico donde a partir de ahí pues la gente se mueve a Edimburgo y a otras ciudades también. Y bueno, la mayoría de la población es precisamente descendiente de estos Rivers, de la gente maldita, de los clanes malditos. Vale, hicieron en 2001, como parte de las celebraciones del milenio, el ayuntamiento solicitó a Gordon Young, un artista local, tallar la maldición en una piedra. Y esa es la que dicen que es un poco la causa de que ahora las cosas siguen estando mal en el vuelo. Efectivamente, está en un pasadizo, al final de un camino de 80 metros, hay que imaginárselo, tiene que ser pues aquello, vas por un camino de 80 metros donde vas viendo los nombres de los clanes Rivers, de los apellidos de las familias que fueron maldecidas, hasta que llegas a la piedra, que es una inmensa mole de granito donde hay no toda la maldición, porque es enorme. En esa enorme mole solamente entran 383 palabras de las 1069 de la maldición. Y efectivamente, a partir de ahí, antes de que lo ejecutaran, le ejecutó un artista local, Gordon Young, pues ya se habían quejado antes grupos evangelistas en contra en 1998, cuando todavía era un proyecto, porque pensaban que se iba a convertir en un santuario para la adoración del diablo. Tenemos que tener en cuenta que el obispo de Glasgow era un obispo católico, que ahora mismo, evidentemente, la iglesia que prepondera en Inglaterra es la anglicana, y que todo lo que tiene que ver con papistas y con obispos católicos, pues para ellos es prácticamente cosa del diablo. El caso es que a partir de ahí, pues como tú dices, lo primero, la cosa más importante, el equipo local pues se hunde y baja de categoría, no mete ningún gol, y luego cosas pues luctuosas como ese brote de fiebre aftosa, aunque hubo una peor en 1967, hubo un incendio en una panadería que mantuvo a todos los bomberos de la ciudad allí luchando contra el fuego, cierre de fábricas que provocó una subida de paro impresionante, 600 personas, hablamos de una ciudad pequeña, despedidas, un asesinato, todo esto en el mismo año, en el 2001, que es justamente al año después de que pusieran la piedra, el asesinato de un niño que fue degollado en brazos de su madre, un suceso terrible. En el 2004 inundaciones que acabaron con cultivos, destrozos, 3 muertos, y bueno, a partir de ahí pues toda una polémica que incluso llegó hasta la política del municipio. Vale, y de repente quisieron quitar esa piedra, ¿no? Y llamaron a un personaje curioso, a
Uri Geller. Bueno, no es que le llamaran, Uri Geller se metió, se metió. Que le gusta meterse en estos, en estos fregados. Y él vive en un pueblecito, también en Inglaterra, tiene ahí una casa, y él lo que propuso es que le llevaran la piedra, que la sacaran de allí del municipio y la llevaran al jardín de su casa, porque dice que en el jardín de su casa hay un centro curativo y que él allí pues podría tratarla para exorcizarla tranquilamente con su péndulo y eliminarla, acabar con la maldición. Eso decía. ¿Y cómo ha acabado el tema? Pues ahí están todavía, con la piedra sigue allí. La piedra sigue allí y la mitad de la población pues está dividida. Unos creen en la maldición y otros piensan que son simples casualidades. Bueno, antes de terminar y de que me digas algunas claves, escucha esto. Nos da miedo solo pensarlo. Cuando se lo contemos van a pensar que estamos locas. Probad, por favor, desde el principio. Al principio eran bobadas. Una mano o una pierna en una posición diferente, luego la cabeza mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y de repente, un día nos la encontramos en otra habitación, como si se moviera sola. ¿No se os ha ocurrido que alguien pudiera tener la llave del piso y os estuviera gastando una broma? Es lo que pensamos, pero nunca hemos encontrado indicios de que haya entrado alguien. ¿Y eso os ha llevado a pensar que la muñeca está poseída? Sí. Camila contactó con una medium. Nos dijo que una niña de 7 años llamada Annabel Higgins murió en este piso. Se sentía sola y se ve que le gustaba mi muñeca. Solo quería tener una amiga. Al oír eso nos dio mucha pena, así que le dimos permiso para meterse en la muñeca. Pero fue de mal en peor. Muñecas, como este caso que hemos visto, cuadros malditos, joyas, asientos peligrosos. Hay multitud de objetos llenos de maldiciones todavía, ¿verdad? Sí, joyas, objetos muy cotidianos, algunos de ellos, como puedes ver. Y eso fue una de las cosas que surgieron cuando estaba escribiendo el libro, que se podían clasificar, que había categorías de objetos que parecían como más eran más predisponibles, ¿no?, para convertirse en ese tipo de objetos, curiosamente. ¿Las calaveras aulladoras qué serían, antes de irnos? Pues las calaveras aulladoras son un objeto curioso, que antes hemos estado hablando de cosas que son universales, creencias universales y atemporales. Bueno, pues las calaveras aulladoras son un objeto típico de Gran Bretaña, ni de Escocia ni de Gales Cornualles, de Inglaterra. Son inglesas y aparecen en montones de condados de la campiña inglesa y son, pues supuestamente, calaveras de digamos que cada pueblecito tiene la suya y tiene su propia historia, su propia leyenda. Son calaveras que intentan regresar al sitio donde las encontraron, que si te las llevas a otro sitio, pues acaban aullando y haciendo todo tipo creando todo tipo de fenómenos extraños para decir, yo no quiero estar aquí, quiero que me saques de aquí y me devuelvas a donde me encontraste. ¿Sí? Así parece. El puñal encantado. Ese es un objeto de un asociado precisamente a un personaje que yo quiero mucho, que es Alexandra David Neal, una mujer increíble, una aventurera. Viajera que estuvo en el Tíbet y por allá. Efectivamente, y una mujer que conoció el budismo tibetano pues en lo profundo, ¿no? Y bueno, pues precisamente en esas estaba por el Tíbet cuando se encontró con una peregrinación de monjes y hablando con ellos, porque ella se integró muy bien en él, aprendió su idioma, tuvo un hijo adoptivo que era tibetano también. Bueno, pues hablando con los monjes le dijeron que iban a llevarse un objeto de uno de sus maestros, de sus monjes más ancianos y con cierto grado de reputación, pero tenía una reputación también nada buena y que parece que estaba metido en cosas de magia no tan blanca, ¿no?, como debería hacer un monje tibetano, un monje budista. Y era pues un cuchillo ritual, el típico cuchillo ritual, un dukpa tibetano, un objeto que precisamente decían que estaba cargado con el alma de su maestro y que se movía solo y que podía crear crímenes. El caso es que esta mujer quería que se lo dieran a ella para tenerlo ella, tenía ese interés, ¿no? Acabaron pues haciendo una para dormir, pusieron las tiendas en una especie de explanada, ella salió fuera y vio llegar a una especie de monje que se sentó a ella iba con el cuchillo, se lo habían dejado en esa ocasión, no querían dejárselo a ella para siempre, pero se lo dejaron en esa ocasión. Y ella vio venir a un monje que trató de aferrar el cuchillo y de quitárselo. Entonces, cuando no lo consiguió espantar al monje. Cuando volvió al campamento le dijeron que ninguno de los monjes había salido de allí. Los monjes dijeron, ese ha sido nuestro maestro, ha intentado arrebatarte el puñal y tú, sin embargo, has sido lo suficientemente fuerte para acabar, no para acabar, pero por lo menos para resistir el ataque de este hombre tan poderoso que era nuestro maestro, así que
toma tú el cuchillo y pues ahí está, en la casa en Francia, en la casa museo de Alexandra de Vigny. Un maestro ya estaba muerto. Sí, efectivamente, claro. Lo que ella vio, supuestamente, ella da a entender eso, que con el rabillo del ojo vio un monje en la oscuridad con el que estuvo luchando, pero que para los otros monjes pues era el maestro. Una silla donde se haya sentado el diablo y casi nos vamos. Una silla, donde se haya sentado el diablo, o que el diablo inspire al menos, pues la tenemos muy cerca en Valladolid. En el Museo Arqueológico de Valladolid. Ahí hay una silla que habría pertenecido, cuenta la historia, a un portugués, a un estudiante portugués, a Andrés de Proaza, que habría venido a Valladolid a estudiar anatomía, y era un hombre obsesionado con la anatomía hasta tal punto que al parecer habría viviseccionado a un niño. Estamos hablando del siglo XVI, cuando se abrió la primera cátedra de anatomía en aquella ciudad, y viviseccionó, es decir, diseccionó a un niño vivo para tratar de encontrar cuál era el misterio de la vida. Cuando le detuvieron, porque evidentemente pues determinadas cosas le señalaron a él como culpable, y encontraron los restos del niño, pues en la parte de arriba tenía una silla en la que él decía que se sentaba y que el diablo, por ciencia infusa, le hablaba de anatomía y de medicina. Mala medicina, desde luego. Qué curioso. Esta música que se nos empuja a marcharnos, pero antes, formas de evitar las maldiciones. Preguntaban algunos oyentes que si las maldiciones duran para siempre, que cuánto tiempo tiene. Por favor, antes de que se vaya el invitado, amuletos para protegernos. ¿No puede indicar qué amuletos nos pueden servir de escudo, o simplemente no creer en ello? Bueno, yo en este sentido prefiero ponerme un poco neutral, ¿no? Hay gente que no cree, otra que cree. Lo primero, no obsesionarse. El miedo es lo peor que podemos... Dejarnos llevar por el miedo es lo peor. Y lo siguiente es no obsesionarse, no tratar de pensar en eso recurrentemente. Si es un objeto, si es un muñeco, no pensar en ello. Ahora bien, si crees en ello, si crees que está ocurriendo eso, también recomiendo, pues lo típico, no ir a embaucadores que te van a hacer una limpieza y te van a sacar un pastón, con cosas que puedes hacer tú, porque evidentemente en la propia tradición de cada uno hay montones de maneras de limpiar, y yo prefiero y recomiendo, pues hazlo tú, ya que lo tienes ahí, y no vayas a alguien que te cobre un dineral por aquello que puedas comprar tú por 4 cosas. Yo en todos los rituales que he visto en todo el mundo de exorcismo de determinados objetos, los más fastidiosos, por decirlo así, contienen siempre los mismos elementos: agua, sal y alguna oración. De una manera o de otra. Cualquiera de nuestros oyentes seguro que puede encontrar en su propia tradición, en la que está más cercana, o en tradiciones cercanas a su propia religión, una oración correspondiente y algún pequeño ritual en el que el agua y la sal, a veces unidos, pues sirven para asperjar el objeto o para limpiar la casa, etcétera. Les recomiendo que busquen cada uno en lo más cercano, en lo más próximo. ¿Y algún amuleto? ¿Algo que pueda aquello que a ti te haga surgir esas ideas de protección, porque evidentemente el amuleto como objeto es sencillamente un objeto, pero cuando es un símbolo fuerte, intenso para ti, lo que hace es despertar pues todo tipo de corrientes, ¿no?, inconscientes en ti, te hace sentir seguro, te hace sentir bien. La cruz para los cristianos, la estrella de 6 puntas, el hexagrama para los hebreos, el pentagrama, son objetos que realmente tienen un profundo significado simbólico y que pueden hacer que en ti pues nazcan ideas de estabilidad, de fuerza, de resistencia. Entonces todo aquello que te sirve para sentirte mejor, pues está bien. Y si una música como esta. Yo quiero tener un profe como tú. ¿Forma de contacto? Pues me pueden encontrar fácilmente en Facebook, no en más redes sociales porque ya me mareo con tanta cosa, pero bueno, en Facebook si buscan Javier Arries me van a encontrar rápido. Y tengo una página web, si quieren echar un vistacillo por ahí, tengo artículos y bueno, pues hablo un poco de mis cosillas, ¿no?, que se llama arries.es. Yo creo que son las 2 formas más fáciles de entrar en contacto conmigo. Ha sido un placer estar contigo esta noche. Siempre lo es para mí también. Que se repita, muchas gracias. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias, seguimos. Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza. Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma. La radio tiene ojos. Y todo un retrato a la vez. Ana Morente. El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo. Los domingos a las 2:30 de la tarde. Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Hola Miguel, un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y un saludo de la familia Nacero en la Plaza Tahrir del Cairo. El Cairo. Nos vamos a intentar averiguar algo más de esas trompetas del apocalipsis, que así las llaman en algunos lugares. Nuestro invitado Pepe López Anzurias. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado. Estoy muy bien, encantado de escucharos, porque como oyente que soy desde el principio de Espacio en Blanco, un placer hablar contigo, y aparte hoy es mi cumpleaños, así que me habéis hecho un regalo añadido. Sí, ¿es tu cumpleaños? Sí, es mi cumpleaños. Bien, luego te cantamos el cumpleaños feliz. Un honor que estés con nosotros. Eres escritor, colaborador en prensa y en revistas como Cri Historia, estás en Onda Cádiz Televisión, presentas también un programa radiofónico y te has metido a dirigir al menos documentales, ¿verdad? Sí, de momento un pequeño documental, porque la idea era muy pequeñita y después se fue fundiendo y al final salió un documental. Vale, pues empezamos, si te parece, por el principio. Llegaremos luego al documental, si te parece. Ese sonido, déjame que lo pongamos para que lo escuchen nuestros oyentes otra vez. Este sonido le han puesto el nombre de Ham, ¿verdad? Exactamente. Este sonido que hemos puesto es el sonido que se escuchó aquí en la mañana del 2014 en Cádiz. No está ya limpio, por un técnico de sonido, Paco Caso, que amablemente nos limpió el sonido, pero eso es lo que se escuchó aquí, ¿no? Vale. Como se le suele decir. Sin embargo, si vamos un poco al principio, lo bautizaron como Ham, el zumbido. ¿Y dónde fue la primera vez que se escuchó? Creo que fue en Estados Unidos. Bueno, las primeras noticias que se tienen de él, Miguel, son de los años 40. Lo que pasa es que en realidad, a partir de unos incidentes así de escuchas masivas en Bristol, en Reino Unido, y en Taos, en Nuevo México, en los años 70 es cuando, digamos, se hace viral y empieza, digamos, a hacerse conocido al gran público, ¿no? Es por lo general un sonido de baja frecuencia que está por debajo de la escala de los 20 Hz, entonces esto es casi inaudible, ¿no?, para el ser humano. De hecho, no todas las personas lo pueden escuchar. Se hizo una encuesta en el Reino Unido y, por lo visto, no llegaba al 2% el número de personas que pueden escuchar ese sonido, aunque se escucha de distintas formas, ¿no? Como tú has dicho, las trompetas del Apocalipsis, haciendo referencia al libro del Apocalipsis de los ángeles que tocarán las trompetas al final del tiempo, también como un crujido, una especie como de arrastrar de placas metálicas, y luego este zumbido que fue el que más se escucha generalmente. El zumbido. En Nuevo México, en Taos, fue una de las veces que se escuchó modernamente y lo bautizaron también como sonido Taos. Exactamente. Bueno, ahora mismo hay un pueblo, aparte Taos y Bristol fueron los que le dieron, digamos, un poco el nombre, sonido de Taos, pero ahora hay un pueblo en Canadá que se llama Windsor, que, bueno, está el Han, este zumbido está en lo que tiene una pequeña parte de la población, que incluso algunos han llegado a abandonar la zona porque son incapaces de estar todo el día escuchando ese sonido tan molesto, ¿no? No es muy fuerte, está entre 30 a 40 hercios, pero lo suficiente como para que sea que lo escucha, porque a diferencia del sonido sísmico, el sonido del Han puede durar no minutos, sino días y semanas, ¿no? Las autoridades lo achacaron a unos altos hornos que hay en la isla de San, no muy lejana, pero lo que hicieron fue parar la producción durante unos días y el sonido siguió emitiéndose, con lo cual se dieron cuenta que no provenía de él. ¿Y qué dicen los científicos, o qué han dicho los científicos de qué puede ser este sonido? Parece un crujido a veces, un quejido de la tierra, a veces parecen, no sé, sonidos como metálicos o de animales así lamentándose. Sí, la verdad es que los científicos no se ponen de acuerdo en la cantidad de teorías que hay sobre ella. Hay bastante numerosas. Cuando estuvimos haciendo el documental, la verdad es que tratamos mucho, la hay incluso muy imaginativa, ¿no? Hasta de naves extraterrestres invisibles, en fin, cosas así, ¿no? Pero lo más, digamos, el mayor número de cosas tienen que ver con la Tierra, aunque el tema de las placas tectónicas prácticamente nos comentaban que se había desechado. Ahora, hay una teoría que nosotros encontramos y a nuestro humilde entender nos parece que es un poco quizás la que más pudiera tener sentido, que es la de un científico ruso que se llama Kalikov. Este señor lidera un grupo de geofísicos
y ha elaborado una teoría que se llama ondas de gravedad acústica, ¿no? Y según él, tiene que ver con las tormentas solares que a partir de 2012 incrementó el Sol su actividad, y entonces esas tormentas solares, esa cantidad enorme de plasma que lanza espacio, llega hasta lo que es la magnetosfera, el escudo natural nuestro, ¿no? Y como que la deforma y produce el límite entre la atmósfera y la ionosfera unas pequeñas rasgaduras, ¿no? Digámoslo así para entendernos. Y eso provoca una especie de, a gran escala, de sonidos de baja frecuencia. Y curiosamente, con ese aumento de tormentas solares, el Han ha aumentado en todo el mundo. O sea, no es casualidad o causalidad, pero es algo, digamos, inherente a ello. Decías, Pepe, que la historia había comenzado mucho antes, 1700, ¿has dicho? Sí, bueno, realmente en la década de los 40 es cuando se tienen, digamos, primeras noticias. No se sabe si exactamente hay algunas noticias más antiguas porque no ha quedado, pero en los 70 es cuando se hace ya, digamos, viral. Y a partir de los 70 hasta aquí sí se hace bastante conocido, y de hecho hay una web que pueden consultar, que es The Han, de Global Map, para que cualquier persona que haya escuchado este sonido, pues lo haya grabado con una grabadora, con un móvil, lo que sea, lo puede subir a la red. Entonces todo el mundo puede escucharlo y monitorizarlo y, bueno, decir, bueno, a ver qué incidencias puede tener. Vale, tengo aquí datos de lugares donde se ha visto, aparte de en Taos, en Nuevo México, Finlandia, un día después en Alemania, y se escuchó en ciudades como Múnich o Hamburgo. ¿Lo que se ha grabado, el sonido es siempre el mismo o varía el sonido dependiendo del lugar? Pues curiosamente, de las tres formas que hemos hablado antes, la que más se escucha siempre es la del zumbido, que además es que tiene una curiosidad, porque el Han, da igual la forma en que se escuche, como trompeta del apocalipsis, como arrastrar de placa o como zumbido, y es que los testigos no son capaces de identificar, Miguel, de dónde viene el sonido. O sea, nosotros hemos hecho pruebas incluso con animales, poniéndole el sonido delante, y algunos los perros parecen poner la cabeza como si fuera la niña del exorcista. O sea, no son capaces de saber, tú tienes un vaso al suelo, por ejemplo, en una habitación, todo el mundo mira al sitio porque el sonido te dirige al lugar. Pero en este caso es que no son capaces. Y en este caso, la teoría de este científico habla de que al ser ondas de baja frecuencia en un espectro muy amplio de terreno, pudiera ser esa la explicación, ¿no? Entonces, generalmente es como un zumbido. Y también tiene otra peculiaridad, que tiene armónico. O sea, digamos, el sonido armónico es cuando el sonido reflexiona, ¿no? Cuando topa contra algo y choca como contra una pared, ¿no? Pero claro, no decía el técnico, sino, bueno, ¿contra qué choca ese Han? Porque en realidad es en la atmósfera, ¿no? Y aparte se duplica, o sea, digamos, al 100%. O sea, si emiten 100, al cabo de un rato pasa 200, al cabo de un rato pasa 400. O sea, es una peculiaridad muy extraña, ¿no? No sabemos exactamente a qué se deberá. Qué tema tan extraño. Y de repente, también se ha escuchado en nuestro país. Exacto, en nuestro país se ha escuchado en bastantes sitios. Realmente, si miras el mapa que te comenté antes, vemos que quitando, zonas de Asia que, por motivos de la internet está un poco más censurada, no hay acceso, digamos, y no se sabe exactamente el número de escuchas, pero prácticamente en todos los sitios donde hay civilización, digamos, está bastante ciudades pobladas, es donde más se escucha. Entonces, es muy curioso si los edificios altos pudieran tener algo que ver, pero realmente en las zonas más pobladas es donde más se escucha. ¿Y en España? ¿En qué lugares? Si me puedes dar algunos datos de España. En España, prácticamente, si miras el mapa, Miguel, casi toda España. O sea, tanto en pueblos del interior como en la costa. O sea, no queda, digamos, casi sitio. Si lo miras, verás los puntos rojos, prácticamente está todo. O sea, y de hecho, aquí en Cádiz hace 3 meses se volvió a escuchar mucho más flojito, pero en la parte de aquí de la costa del Golfo de Cádiz es donde más se suele escuchar. No sabemos si tiene que ver con el tema del mar. No hemos llegado porque lo que hemos hecho ha sido algo más localista, digamos, enfocado al tema del Golfo de Cádiz, pero sí es verdad que en sitios donde hay mar se escucha un poco más. No sé si tiene algo que ver o no. Y tú o vosotros habéis hecho un documental hablando de esa experiencia. Cádiz, año 2014, 6:30 de la mañana del 7 de enero. Muchos de sus habitantes se vieron sorprendidos por un inquietante y extraño zumbido. Justo un año después, el fenómeno vuelve a producirse. Cuéntame, creo que tienes aquí el testimonio de la primera persona que escuchó el sonido.
Sí, exactamente. Nosotros recabamos información, bueno, quiere decir que está mi compañero Carlos Redondo, que ha hecho una grabación y montaje excelente en la sensación, está Isidoro Martínez, que también es un periodista que cubrió el tema, y otro amigo mío investigador, José María Collante, que, digamos, nos lanzamos a hacer este documental porque creo que había que investigar un poco más sobre este tema. Cuando hablamos con muchos testigos, nos dimos cuenta de que, aparte, se produjeron episodios de pánico porque muchas personas despertaban a la persona que tenían al lado, su marido, su mujer, y esas personas no escuchaban nada. O sea, decían al testigo, yo creí que me iba a volver loca porque mi marido se asomó a la ventana, decía, y no escuchaban nada. ¿Sabes lo que es escuchar ese sonido en tu cabeza? Entonces, cuando llegó al trabajo, pues un compañero comentó, ¿había escuchado el Han? ¿Se ha escuchado esta noche en Cádiz? Y dice, bueno, ya me enteré lo que era el Han y me quedé tranquila, pero realmente no saber de dónde viene ni que la persona al lado lo pueda escuchar, realmente pues tranquiliza bastante. Esa es una de sus características, ¿verdad? Sí, es una de las características. Vale, déjame que lea un poquito el testimonio. Serían las 5 de la mañana cuando desperté con un fuerte dolor de cabeza. Sentía una punzada provocada por un sonido intenso y penetrante que no sabía identificar. Me levanté, abrí la ventana para ver qué era, pero fui incapaz de saber su procedencia. Parecía venir de todos los lados al mismo tiempo. Comencé a sentir mareos y náuseas. Desperté a mi marido y, para mi asombro, él no escuchaba nada. Creí que me estaba volviendo loca. ¿Ha habido muchos casos que han sido así? Que solamente lo escucha una persona y la otra no. Sí, de hecho, digamos, el Han, el que hubo hace unos 3 meses, pasó igual. O sea, yo, por ejemplo, el del 2014 no lo escuché, sin embargo, los de 3 meses sí lo escuché. No sé, también tendrá mucho que ver en lo mejor, bueno, en el momento donde estás durmiendo o lo que sea, pero realmente no todas las personas lo escuchan. Es un sonido realmente no audible en general. Entonces, la idea que nosotros tuvimos fue que se pudiera, un aparato que registrara ese sonido Han, los audibles y los que no, y, digamos, establecer una casuística entre los movimientos sísmicos que se producen antes o después de escucharlos, si tiene alguna relación. Si eso pudiera servir pues para salvar vidas o para tener una prevención, pues sería estupendo. Es una idea simple, pero a lo mejor muchas veces se puede llegar a una idea más concreta del tema. Vale, déjame que lo volvamos a escuchar y te pregunto, y antes de nada, para hacer el documental te has rodeado de científicos y de especialistas en el campo del sonido y otras materias, ¿verdad? Sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Yo cuando hablaba al principio, los primeros que hablé, yo decía, bueno, yo soy neófito en este tema, si mismo no me van a hacer caso, pero cuando le contaba la idea, pues se apuntaron, geólogos de la Universidad de París, técnicos de sonido, veterinarios, expertos en protección civil, colaboradores. La verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos gratamente, la verdad. Vale, y dices aquí también que junto a esa serie de expertos recrearon el sonido hum con un teremín. ¿Qué es esto de teremín? Sí, el teremín es muy curioso porque sacando la documentación encontré un aparato que, bueno, lo crearon en el año 20, lo creó un hombre que se llama Leon Theremin, y que se podría considerar como uno de los primeros instrumentos electrónicos, ¿no? La particularidad que tiene, Miguel, es que radica en que se puede decir que se toca sin tocarse, o sea, no hace falta contacto físico. Lo que hace es que las ondas electromagnéticas del cuerpo se mueven a través de 2 varillas que tiene, una varilla vertical y una varilla horizontal. Tiene una particularidad y es que puedes tocar una melodía maravillosa, como si fuera una orquesta, ¿no? Es difícil de tocar, eso te lo he visto, y también puedes tocar música realmente terrorífica. De hecho, Stanley Kubrick y Hitchcock utilizaron el teremín para alguna de sus músicas. Y tú dices, ¿con qué estará tocado esto? Pues está tocado con ese instrumento. Y tuvimos la suerte de que el único músico que encontramos en la provincia de Cádiz que lo tocaba un poco y bueno, pues tuvo la suerte de contactar con él y amablemente pues nos demostró que se puede imitar ese sonido de Han con ondas electromagnéticas. Qué curioso. Vamos a volver a escucharlo, si te parece, ese sonido de Han. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche hablando de las trompetas del apocalipsis. La verdad, Pepe, es que pone los pelos de punta cuando escuchas eso, ¿eh? Pues la verdad que sí. Mira, se me pone la carne de gallina. Vosotros habéis esbozado una hipótesis que, bueno, quizás ojalá sirva para prevenirnos, ¿no? Es como si la Tierra estuviera dando un aviso de algo que va a ocurrir y habéis podido comprobar que después de este sonido, por ejemplo, en Cádiz,
justo un año después, 7 de enero de 2015, más o menos, se produjo el sonido y luego hubo un seísmo de 4,2 en la escala de Richter en el Golfo de Cádiz. Exacto. Eso es lo que nosotros, cuando estuvimos mirando un poco la casuística y pudimos consultar, porque claro, es imposible abarcar todo el mundo, pero lo que nos dimos cuenta es que en muchísimos sitios conocidos, Japón, Canadá, cada vez que había un sonido bastante fuerte, que la población, digamos, se enteraba bastante, sí había movimiento sísmico. Entonces dijimos, bueno, ¿será posible que a lo mejor un aparato, que no creo que sea muy complicado, que registre esos han, tanto los que oye el oído humano como los que no oye, y estableciera una especie de parámetro para intentar, por ejemplo, como pasa en Japón, que hay elementos de prevención? Por ejemplo, aquí en España tenemos un programa que muy poca gente conoce, que está, bueno, aparte de la Universidad Autónoma de Madrid, está diseñado también con el Real Observatorio de la Armada, ¿no? Se llama el programa Alertes, ¿no? ¿El programa? Y este lo que hace es que... Alertes. Y este lo que hace es que, digamos, funciona a través de sismógrafos, ¿no? Que cuando captan las primeras ondas sísmicas, pues lo que hacen es evaluar su intensidad, su alcance, entonces consideran o evalúan si, digamos, el peligro supera un poco los límites establecidos. Entonces, se pone en marcha una especie, como dicen ellos, me lo explican a modo de disparo automático, es decir, puede suspender la producción de, por ejemplo, factorías que trabajan con productos químicos peligrosos, puede impedir el aterrizaje o despegue de aviones, el frenado de trenes, o sea, para minimizar un poco los riesgos, ¿no? Y ese programa existe. Entonces, si eso aparte se pudiera combinar con que algún aparato estableciera esa causa, sería muy interesante. Y esa idea fue la que hizo que estos técnicos y estas personas especializadas en el tema se prestaran al documental, y la verdad que pues, nos han aportado muchas ideas muy interesantes. A lo mejor la Tierra está tratando de decirnos algo y no le hacemos mucho caso, Pepe. Yo pienso, Miguel, tú que eres un gran viajero, que yo creo que hemos vuelto la espalda al universo que nos rodea, ¿no? Yo creo que ya no construimos obeliscos ni pirámides y tal, nada más que edificios altos y, bueno, ya no hay chamanes con los brazos abiertos invocando a los dioses, pero sin embargo, yo creo que el cosmos sigue comunicándose con nosotros, o por lo menos yo pienso que sí, y aparte de nuestra soberbia intelectual, que queremos explicarlo todo con la razón, yo creo que un poco seguimos siendo para el universo como pequeñas antenas, ¿no? Que nos están tratando de decir algo y a lo mejor no somos capaces de interpretarlo, por lo menos de momento. Incluso aunque haya un ruido, no sabemos todavía lo que nos quiere decir. Exacto. Déjame que pongamos un poquito de música y me cuentas si se puede ver este documental y forma de contacto contigo. Perfecto. El hum, el sonido de la tierra, las trompetas del apocalipsis, el zumbido, lo llaman de diferentes formas. El hum, el zumbido de Cádiz, ¿dónde se puede ver, Pepe? Pues mira, el documental fue seleccionado para la muestra de alcance, el Festival de Cine Internacional de Documentales. Entonces todavía le quedan unos meses de que ellos tienen los derechos para promocionarlo, pero una vez que pase, digamos, lo volveremos a subir, pero ya gratuitamente a YouTube para que todo el mundo lo pueda ver, porque nuestra idea es no hacer dinero con esto, sino simplemente explicar y sobre todo difundir de un modo didáctico, pues qué puede pasar y qué prevenciones se pueden tomar con esto. Vale. Y estará en breve. Avísame o avísanos cuando esté para dar la noticia también. Y forma de contacto contigo, no sé si habéis planteado a través de un teléfono, un WhatsApp de estos, tener, si hay sonidos que escucha la gente de este ham, poder tener un lugar donde recopilarlos todos. No habíamos pensado nosotros exactamente, pero mira, habría que pensarlo, ¿sí? Vale. Para ponerse en contacto conmigo, muy sencillo, podéis Pepe López Anzurias @hotmail.com y en Facebook pues, Pepe López Anzurias. Pepe López Anzurias, ahí lo tenéis. Gracias por este trabajo, gracias por alertarnos, estaremos atentos, pondremos los oídos atentos para ver si ese sonido se sigue escuchando, ojalá no ocurra, y si ocurre, que sirva para avisar de que no haya catástrofes en el planeta. Pues muchas gracias, Miguel, a ti. Excelente trabajo, fuerte abrazo, estamos en contacto. Igualmente, hasta pronto. Para los amigos de Espacio en Blanco, les habla Giovanni Noriega desde Barichara, Colombia, el pueblito más bello que tiene nuestro país. Al fondo la música colombiana, el vallenato, nuestro folclore, la música, compartiendo los sonidos de nuestra tierra.
conocer qué es lo que pensáis, lo que estáis al otro lado. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Qué Miguel. inquietan de eso, del zumbido ese de la tierra, las trompetas del apocalipsis, el hum ese. Sí, que es cierto, sí. Además, no hace demasiado tiempo tuvimos noticias sobre ese zumbido en el sur de España y es un tema que está de actualidad. Ajá. Nuestro compañero Rubén dice que también lo ha escuchado alguna vez, nuestro compañero técnico que estará controlando el sonido. Tremendo. Novedades que tenemos. Bueno, primero dar las gracias a toda la gente que vino a vernos a Barcelona, ¿verdad? El programa, cantidad tremenda de personas. Asistencia, tuvimos casi 1.000 personas. La verdad es que el aforo era tremendamente grande, un espacio inmenso. Y bueno, pues sí, dar las gracias porque nos sentimos muy arropados desde el primer momento, nos tratasteis todos maravillosamente bien y nos hemos traído un recuerdo muy bonito, la verdad, señor. de la experiencia en Hospitalet de Llobregat. Y nos siguen invitando más veces a Barcelona, vamos a ver si podemos hacerlo e ir a Cataluña, una tierra que tenemos muy cercana. Tenemos muchas cosas lanzando, ya no hay más salidas afortunadamente del Espacio en Blanco. El padre Ángel, déjeme que lo cuente, nos quería liar, casi siempre terminamos el programa, la temporada, el año haciendo un programa desde la iglesia de San Antón del Padre Ángel, que bueno, es una movida y una pasada hacer un programa de estos temas allí. Este año se lo dijimos y bueno, hablábamos del tema y dice, ¿por qué no lo hacemos en Roma? Parece ser abrir una nueva iglesia del Padre Ángel en Roma y planteamos el hecho de hacerlo. Pero bueno, vamos a dejar ahí la idea, seguramente lo haremos más adelante. Y con muchas sorpresas, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Hacer un programa desde la iglesia inaugural. Lo haremos seguramente desde Roma y dentro de muy poquito le vamos a entregar el dinero al Padre Ángel, déjame que dé esta noticia de lo que se consiguió, se recaudó en ese congreso de vida después de la vida en Albacete. Vamos a avisar porque no es este domingo, creo que es el siguiente, por si queréis ir a ver cómo se le entrega ese dinero y sobre todo una prueba de que el mundo del misterio sirve para algo más que para hablar. Pues sí, la verdad que sí. Esta noche hemos hablado mucho con muchos oyentes que nos han hecho cantidad de preguntas sobre el tema que nos ha traído Javier Arries, que curiosamente pues estaban muy preocupados porque no sabían hasta qué punto una maldición pues se puede alargar en el tiempo o se agota, por ejemplo. Son tantas las preguntas que se han recibido que no nos ha dado tiempo y desde aquí pedir disculpas a muchos de vosotros. Hasta de Portugal nos han llamado, ¿Sí? Miguel. Sí, desde Aveiro nos ha llamado Jaime Oliveira, muy interesado por el tema que estaba hablando Javier. Así que bueno, habrá que volver a traerlo al programa. Repetiremos. Quieren que hablemos además también sobre cosas del diablo. Dentro de poquito vamos a tener un invitado especialista en el tema. El mal de ojo era otro de los temas que también nos insistían mucho los oyentes. Recordar también otro plan que tenemos es estamos buscando corresponsales, personas que escuchan el programa fuera de España para que nos contéis. Ya hemos sacado alguno, tenemos algunos en cartera. Estamos tomándole un pulso al misterio fuera de las fronteras españolas y nos gustaría mucho que fuerais vosotros mismos, que fueran nuestros oyentes, los que nos escuchan desde fuera de España, los que nos contéis qué cosas, qué novedades, qué temas interesantes relacionados con el mundo del misterio, lo paranormal, las leyendas, las tradiciones, en fin, todo aquello que... Forma de hacerlo, de entrar en contacto, si queréis ser corresponsales del Espacio en Blanco fuera de España. Es muy sencillo, simplemente mandarnos un correo electrónico espacioenblanco@rtv.es con vuestro, haciéndonos un relato, presentándonos y contándonos pues esa aportación que os gustaría hacer en el programa y dándonos una forma de contacto, un teléfono. Y a partir de ahí establecemos conexión con vosotros. Queremos tener muchos corresponsales en todo el mundo. Ganadores en el programa de hoy. Tenemos 5 que son Antonio Porras de Sevilla, Manuel Tejada, nos ha escrito al Facebook, María Cano de Madrid, Sofía Rodrigo desde Barcelona y Mario Palomar desde Toledo. A los 5 también escribirnos, mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es y que no se nos olvide decir que ya estamos en Instagram. Una nueva red social, ahí entramos el Espacio en Blanco, echar un vistacito, ¿cómo se entra? eBlanco Radio, ¿cómo se entra? Tan sencillo como entrar en Instagram y poner eBlanco Radio. Ya está, vale. Esa es nuestra señas de identidad. eBlanco Radio en las 3 redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. De momento somos unos recién nacidos, tenemos solamente 2 fotografías, pero vamos a ir sumando poco a poco, nuestro archivo irá aumentando. Instagram es el de las fotografías. Eso es. Vídeos. Preparaos las que va a haber ahí. Gracias, Rosa. Feliz semana. Nos vemos prontito. Hasta la semana que viene.